parte del país sabe realmente que nosotros los etnocaceristas hemos apoyado activamente a nivel nacional. Últimamente Aníbal Torres está dando una serie de entrevistas en las cuales se está exponiendo claramente cuál es el perfil ideológico de este gobierno al cual él pertenece. Un gobierno socialcomunista, un gobierno marxista, leninista, según el programa político del partido que ganó las elecciones y que tiene como jefe máximo, como líder máximo a Vladimir Cerrón. Y que dicho sea de paso, en meses anteriores vimos cómo Aníbal Torres se enfrentaba férreamente a este sujeto. Sin embargo, ahora vemos que ha cambiado y se ha alineado a las directrices del proyecto totalitario de Perú Libre. No te metas, Vladimir, en el gobierno, métete en los asuntos del partido. En esta entrevista, el interlocutor, que es un militante de la facción etnocacerista de Antauro Humala, le reclama a Aníbal Torres, a manera de pregunta, el incumplimiento de las promesas de Pedro Castillo. Lamentablemente no se está ejecutando las promesas de nuestro querido compatriota. La respuesta de Aníbal Torres no sorprende porque es la misma paporreta de siempre. La realidad que muestra la prensa no es esa, es una ficción. Es una realidad creada por la prensa. Claro, como siempre la culpa es de la prensa. La responsabilidad plena es de los medios de comunicación que obligaron al pobre Pedro Castillo en plena campaña electoral a prometer públicamente que iba a liberar a Antauro Humala. El caso de Antauro Humala, daríamos el indulto. Pero bueno, felizmente Aníbal Torres es quien se encarga de desmentirse a sí mismo y confiesa suelto de huesos ante el etnocacerista que Castillo no va a poder cumplir su promesa, no por culpa de los medios de comunicación, simplemente porque Castillo no tiene palabra, no es un hombre de palabra y por lo tanto se ha burlado de los etnocaceristas. Lo que pasa es que por disposición de la ley, él no puede ser indultado. Aníbal Torres, para salir del paso, alega que Castillo está cumpliendo otra de sus promesas. Claro, menos la de indultar a Antauro Humala, porque ya sabemos que esa es responsabilidad de la prensa, de los medios de comunicación, menos de Castillo. Otra de sus promesas, como la segunda reforma agraria. Claro, como si la primera hubiese sido exitosa, Castillo quiere continuar con la segunda etapa de la reforma agraria y no lo puede hacer de la mejor manera, como buen socialista que es, que sacando de la chistera un dispositivo legal intervencionista para obligar a las empresas a comprar más leche cruda para la elaboración de ciertos productos lácteos y así favorecer a un sector de ganaderos lecheros del país. En la segunda reforma agraria se está trabajando y se está trabajando intensamente. Hemos dado el decreto supremo por el cual se establece que la fabricación de los productos lácteos se debe hacer con leche fresca para beneficiar al campesino, al ganadero, y no con leche en polvo, que es leche importada. También Aníbal Torres explica orgullosamente como uno de los logros de este gobierno socialista la intervención coactiva en la comercialización del guano de isla. Hemos dispuesto que el 99% del guano de la isla quede en el Perú, que se está distribuyendo entre los campesinos. Otra vez el Estado peruano, y en esta ocasión de la mano de un gobierno socialcomunista, vuelve a intervenir de manera coercitiva en la comercialización del guano de isla, tal como se hizo en el pasado, en el siglo XIX. Claro, pero a los comunistas, a los socialistas que están en el gobierno no les interesa la historia o no les conviene recordar que en el siglo XIX el gobierno de turno llevó al extremo su intervención estatal monopolizando el guano de isla. Y de esa manera desterrando a los 200 consignatarios, a los 200 empresarios que explotaban el guano de isla de manera efectiva. Y colocando solamente a un empresario, a un consignatario para explotar el guano de isla. Y obviamente esto generó la debacle del boom guanero en el Perú. Nunca se le ha atendido al campesino, así como se está atendiendo ahora. Aníbal Torres señala que ningún gobierno se ha preocupado por las necesidades de los campesinos, de los agricultores. Pero se olvida, claro, convenientemente, que fue precisamente la reforma agraria socialista que tanto alaba este gobierno, la que generó, por ejemplo, la grave involución de la agricultura costeña y que generó, obviamente, la destrucción de los derechos de propiedad de los supuestos beneficiados, los agricultores, los campesinos, y los reemplazó, esta reforma agraria reemplazó por sistemas cooperativos compulsivos que obviamente desalentaban el trabajo y fomentaban la sustracción de los bienes de la empresa por parte de los mismos cooperativistas, es decir, se generaba la descapitalización de estas empresas cooperativas. Eso es lo que generó la reforma agraria que tanto alaba Aníbal Torres.
Ahora, hay un dato importante, un dato histórico muy relevante a tomar en cuenta, y es que la reforma agraria no solamente implantó un régimen de propiedad autodestructivo, sino que además, algo peor, condenó, y gracias a la Constitución del 79, condenó al agro a que permaneciera cerrado a la inversión privada durante más de 25 años. Eso no te lo cuentan los historiadores socialistas. Y bueno, precisamente gracias a la Constitución del 93 se pudo eliminar ese nefasto régimen de propiedad socialista, comunista, y que se encontraba establecido en la Constitución del 79 en su artículo 157. Y por fin se dio paso a la revolución agroindustrial a partir del año 1994. En fin, Aníbal Torres en esta entrevista se explaya a sus anchas, se siente muy cómodo y se queja de todo y de todos, se queja de la prensa y señala que los propietarios de los medios de comunicación que critican este gobierno solamente pertenecen a un estrato social, a la clase alta. ¿Propiedad de quién es esta prensa? ¿Es de la clase media? ¿Es de la clase pobre? No. Es de la clase alta. Se queja de los monopolios del mercado, pero jamás se queja del monopolio estatal. No se queja de los servicios públicos monopolizados y suministrados de manera ineficiente por parte de este gobierno. Hemos presentado el proyecto de ley ante el Congreso para modificar la Constitución, prohibiendo los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. Se queja de los empresarios porque fijan los precios libremente. Los grandes empresarios, ¿no?, que fijan los precios libremente. Pero fuera de todo eso, porque ya sabemos, ya conocemos cuáles son las quejas de Aníbal Torres. Fuera de todo ello hay algo muy grave en el discurso del interlocutor y que lamentablemente Aníbal Torres asiente con su silencio. Y es el hecho de que este integrante de la facción etnocacerista de Antauro Humala sentencia que el origen de todos los problemas del Perú se debe a un grupo fenotípico. Consideramos que el verdadero problema de raíz está justamente ahí, en ese pequeño grupo, ¿no? Ese pequeño grupo fenotípico. Es decir, un grupo humano con ciertos rasgos físicos característicos. Y por lo tanto, ese grupo humano con ciertos rasgos característicos, ese grupo de ciudadanos que son los responsables de los actos de corrupción de este gobierno y de los otros, que son los responsables de los conflictos sociales, de la crisis económicas, ese grupo social tendría que ser eliminado. Tan cierto es lo que digo que hasta el propio interlocutor se da cuenta de la gravedad de sus expresiones racistas. Pero Aníbal Torres ni se inmuta. Yo sé que para muchos puede sonar incluso hasta mis palabras un poco racistas, pero es la realidad.